en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, y la actualidad se mueve, se transforma, es muy rápida. Hace unos días hablábamos de los expresidentes, hablábamos del rol que en democracia juegan los mismos, y sin embargo, de buenas a primeras, pues invade precisamente el espectro noticioso la entrevista realizada ayer en una emisora, en un medio, a la misma hora que nosotros realizamos el espacio del gobierno de la mañana, del expresidente Danilo Medina Sánchez. Entre sus muchas declaraciones, habló sobre, primero, las declaraciones en su momento que se hicieron sobre su, bueno, lo que yo creía que era un intento reeleccionista público. Parecería que yo estaba en otro país y él decía que no, que eso no. La llamada de Pompeo fue como para preguntar por la pelota invernal dominicana o por cualquier otra cosa. Cuando aquí públicamente había, y todo el mundo lo sabe, y gente muy entusiasta sabía que había un intento de hacer una nueva postulación al presidente Medina. Se discutía incluso, habían abogados discutiendo de mucho prestigio de que no se necesitaba ni siquiera reformar la Constitución. El otro tema que tocó tuvo que ver en relación a la persecución penal, tanto a miembros de su partido como a su propia familia cercana. Entre otras cosas, señaló y dijo específicamente que la persecución a sus hermanos, a sus más cercanos familiares, estaba motivada por el aspecto político. Dijo que algo que debía ser administrativo pasó a penal. Yo de inmediato fui y revisé la ley y revisé los hechos de la acusación y no me pareció encontrar sustento a eso. Y luego negó haber dicho una declaración que sí dijo, cuando en su momento aseguró que iba también a valerse del rumor público para generar persecución o para generar algún tipo de control y de fiscalización a sus colaboradores en el poder. Dio para mucho la participación del presidente Medina, que yo de alguna manera valoro, pese a muchas cosas que señala en la entrevista, que es importante también que vuelva al debate nacional. Es tanto lo que dijo, pero me gustaría, y creo que uno de los puntos más importantes fue ese de la persecución de sus hermanos, porque de ahí se desplegó toda la narrativa de Danilo Medina de entender que no había cometido ningún error, que no tenía que pedir perdón, ni arrepentirse de nada. Pero lo principal para mí fue eso. Preguntar es difícil cuando son figuras así, cuando tú tienes una persona tan desbordante como Danilo Medina, que estaba en un lenguaje corporal, cuadrado, ¿verdad? Y cuando tú tienes la sala llena de acólitos, y cuando tú tienes gente que está y que usted sabe que tiene una historia de ser seguidor o de ser afín a Danilo Medina. Y tal vez por eso nuestra compañera, y digo compañera porque trabajé con ella, pues tal vez entiendo yo que un poco se impresionó, porque ciertamente la ley de compra y contrataciones no establece en el régimen de inhabilitación a los familiares del presidente de manera general, sino a los familiares de esos funcionarios cuando ellos sean los que estén inmersos en el procedimiento de compra. Pero hay que decirle al señor Danilo Medina, que creo que lo debe saber porque él está muy atento a la suerte de sus hermanos, que sus hermanos no están acusados por haber estado o transgredido el régimen de inhabilitaciones. No, los hermanos de él, o por lo menos uno de los hermanos, el principal, Alexis, está sometido por coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia, falsedad en escritura pública, falseamiento y omisión de la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombre y testaferrato, delito de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, defalco, complicidad para el defalco, soborno activo, pasivo, uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de las campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos frente a instituciones donde habían personas en lazo de consanguinidad con esa persona, y que por lo tanto debió de referirse a eso. Y ciertamente que las declaraciones que él dijo que no dio están ahí, y él tiene buena memoria. Entonces tal vez hubiese sido importante que cuando usted va a preguntar, usted tiene que tener, mírenla aquí. No, pero no fue por eso que acusaron. Luego eso es la realidad de que él jugó con las palabras. Bueno, pero ciertamente es por eso. Y recordarle a Danilo Medina que no hace ni 15 días que un testigo a descargo de su hermano admitió
admitió la manipulación donde prestaba, quien conocíamos muy bien, al señor Cristian, que también fue llevado por el AGG, el administrador gerente general, que es el cuñado de Danilo, a esa posición, retirando para darle esa posición administrativa. Admitió que había hecho todas esas acciones para beneficiar a Alexis. Un pedacito que yo no entendí, que puede cualquiera caer en eso, uno mismo a veces tiene errores de hilación, de memoria, de continuidad. Cuando el presidente Medina dice que no se enteró de nada de aquellos hechos de los que se le acusan a algunos de sus hermanos, pero al mismo tiempo admite que cuando ese hermano iba a su despacho le decía que no haga negocio o que lo sacaba. ¿Por qué lo sacaba o por qué le decía que no hiciera negocio si él no estaba enterado? Algo. Es un poquito cuesta arriba. Creo que ahí hubo un tema de coherencia, de continuidad en el mensaje. Mira, yo aquí no voy a ser abogado defensor de nadie que esté acusado. Creo que Danilo Medina como hermano, él tiene todo el derecho de entender que sus hermanos son inocentes. O sea, yo creo que él tiene ese derecho. Y creo que lo que él dijo, bueno, son delitos delitos administrativos que lo convirtieron en delitos penales. Creo que eso fue lo que él dijo. Que lo convirtieron en delitos penales para afectarme a mí y a mi familia. Eso no es correcto. Eso fue lo que él dijo. Okay. La acusación que haga el Ministerio Público, porque todo esto deriva de la posición que asumió Trump, y la pregunta va fundamentada en eso. Le preguntaron que si la persecución judicial que ha habido aquí tenía como objetivo hacerle daño. Pero ya es un tema que la justicia será la que va a determinar si las acusaciones que ha presentado el Ministerio Público tienen elementos legales suficientes como para llevarlo a prisión en una condena definitiva. Pero lo que creo que sí fue muy importante para mí, al margen de la cháchara esa, de la familia, sí, para mí, porque eso no, en lo personal, eso para mí eso no tiene cosa. Muy bien. Lo digo yo en términos personales. Sí, ahora, yo sí creo que los aspectos más importantes que Danilo tocó fue el tema de la crisis del sector energético. Sí. La crisis del sector eléctrico, la perspectiva que tiene, el llamado de atención que le hizo al presidente de focalizar, de ver cómo se puede enfrentar ese problema, porque es un agravante que va a afectar la economía a corto, mediano y largo plazo. Entonces, creo que es un punto importante lo que él tocó, también el tema de la deuda, la inversión pública versus la inversión de capital. No, porque Fernando lo que está tratando, él cree todavía, él no entiende que este esquema cambió y que don Bienvenido cambió el esquema. Pero dale, no te preocupes. Y lo importante es la intervención de él, no que él esté razonando. No, pero no yo no he hablado. Pero es que cada vez que tú haces eso, tú provocas un ruido, viejo. Yo no he hablado. Sí, pero tú me estás irrespetando, Fernando. No, mentira tuya. No, dale. No. Tú me estás irrespetando. Deje su cosa, que yo no me estoy metiendo con usted. Continuamos, por favor. Haga su comentario, que yo estoy muy callado aquí, escuchándolo. Vamos. Entonces, yo creo que lo importante son esos temas que son de carácter nacional. Ahora, la justicia, como todos esos expedientes están en la justicia va a determinar la responsabilidad penal o no de los acusados. Y él, como hermano, va a sentir siempre el derecho de defender la honra de sus hermanos, porque defendiendo la honra de sus hermanos, defiende la honra de su familia y la honra de él. Entonces yo sí creo que ahí hay aspectos fundamentales que por lo menos la advertencia que ha hecho, que hizo el presidente Danilo Medina, en el tema de inversión de capital, tema de deuda, el tema energético, tiene que llamar poderosamente la atención no solamente al presidente, sino ver cómo incluso en esa disponibilidad que ha tenido el presidente de acudir a cualquier tipo de diálogo, se pueda convocar aquí un diálogo con el liderazgo nacional para ver cómo se pueden focalizar y enfrentar esos problemas y evitar que nosotros podamos tener un colapso de nuestra economía y del sistema energético en corto plazo. Yo estoy de acuerdo contigo, Felipe. Si estuviéramos en campaña, si él fuera candidato, yo entiendo que esos serían los temas fundamentales de la entrevista que él dio. Ahora, vamos a los elementos que en la justicia se han ventilado y en todos los testigos y todas las narraciones de todas las negociaciones que hacía el hermano de Danilo Medina, y que muchísima gente dijo que sí, que Danilo tenía necesariamente que saber de los negocios que estaba haciendo su hermano con el Estado, y que él puede decir incluso
que él sacaba a su hermano del despacho y le advertía que no hiciera negocio. Si te están advirtiendo que no haga negocio con el Estado, es porque tú estabas haciendo negocio con el Estado. Entonces, son demasiados los elementos como para que Danilo Medina diga ahora que él no sabía o que no es verdad que su familia estaba de alguna manera negociando con el Estado, porque son demasiadas las evidencias. Ahora, sí, sal y saca elementos que tú entiendes que pueden enaltecer tu gestión, porque yo soy de las que dicen que Danilo también tuvo sus luces. Sin dudas. Claro, la oscuridad al final abarcó absolutamente todo. La oscuridad no permitió que esas luces se vieran. Pero todo el mundo, todo el que pasa por el Estado tiene luces y tiene sus sombras. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que procurar? Que las sombras no arropen la poca o mucha luz que tú puedas dar en ese periodo. Entonces, señores, si estuviéramos como candidato a Danilo Medina, que por cierto, con el tema de Pompeo, que él dice, no, pero lo que me dijo Pompeo nada más lo sé yo, que Pompeo le dijo, no haga absolutamente nada que violente la ley. Ajá. ¿Y qué era lo que se pretendía hacer? No era algo que violentaba la ley, que quería incluso modificar la Constitución de la República en el Congreso Nacional, aún admitiendo él hoy día que no contaba con los votos. Y esa fuerza se hizo porque todos nosotros somos testigos de todo lo que se hizo en ese momento. Mira, yo siempre he dicho que la clase política dominicana tiene como la facilidad de mentir, como que tiene un código diferente a la mayoría de la población dominicana. Y esa entrevista de Danilo Medina no me deja mentir. Danilo mintió, pero mintió de una manera abierta y clara, con una cantidad de cosas que todo el mundo dice todo lo contrario, y todo el mundo sabe que es todo lo contrario a lo que él dijo. Ese mismo tema que tú dices de Pompeo, estaba todo listo. Pero aquí se hizo un discurso para calmar al país y decirle, todo preparado. Decirle no, ya no voy. Mira, estaba ¿Por qué? Todo ¿Por qué se hizo? preparado. ¿Usted recuerda esa intervención? Claro, y estaba todo listo para que se modificara la Constitución y se había negociado con algunos legisladores. En el Palacio hubo algún legislador que frente a la prensa se daba golpe en el pecho. Lo tenemos todo. Tenemos todo. Y hay gente que se le fue a Danilo después. No, debo citar no. No lo cito, porque falta el mismo estructurador que dice que era estructurador de soborno era el que estaba estructurando la compra de legisladores. Ya, pero le faltaron algunas, nada más consiguió una cantidad. Y legisladores que en ese momento respondían a Danilo, senador de la República, que tenía todo preparado para presentar el proyecto. Yo creo que de todo ese es el menor, y ese se le fue. Ese era tan evidente una mentira para toda la sarta de mentiras que dijo Danilo. Pero eso es lo que digo. Entonces hay un código. Entonces hay un código diferente. Hay un código diferente para los políticos para decirnos lo que nos dé la gana y nosotros tenemos que decir que sí. Mira, es verdad, el tipo tiene razón, que es sincero, es fulano de tal. Mentiras. El proyecto de reforma a la Constitución para esa próxima o esa otra reelección que quería Danilo Medina, el proyecto de reforma estuvo en manos de Reinaldo Pared Pérez en el Senado, en el Congreso de los Estados Unidos, y estaba listo de aquí de la República Dominicana. Perdón. Sí, que siempre está allá en Estados Unidos. Trump me tiene loco. Dale para acá, Rosel. Me va a poner loco. Dale para acá, Rosel. La realidad es que mira, el proyecto estuvo en manos de Reinaldo Pared Pérez, porque todo eso salió a la luz. Sí. Estuvo en manos de Reinaldo en el Congreso y se detuvo a última hora. Con la llamada de Pompeo, aunque Danilo quiera decir que no fue una raya que le bajaron, y por la situación que se presentó en el Congreso con la protesta encabezada por Leonel Fernández, por Luis Abinader y todo lo que presenciamos que ocurrió ahí. No había ambiente para darle para adelante a la decisión. Se dañaron el ambiente. A la decisión, sí. Esa interlocución del presidente Medina ayer dejó a los PLDistas con la moral en alto, hay que decirlo. Se habló para los PLDistas han quedado hoy conformes y complacidos con esas palabras, con esas expresiones. Bueno. Tienen hoy la moral muy en alto. Para la sociedad dominicana, sin embargo, el resto no lo ve así. Y entendemos que le hizo más mal que bien esas declaraciones, porque el presidente Medina en ningún momento reconoció, admitió, se sinceró o mostró arrepentimiento por los actos
que hoy se le imputan a las personas muy directas e importantes de su partido y que han sido lo que han opacado ciertamente una gestión gubernamental grandiosa, como le llama el mismo presidente Medina. Decir, por ejemplo, que en su gobierno solamente se presentaron 14 casos o casitos, como le llamó, 14 casitos de acusaciones de corrupción versus 70 casos de que él dice que tiene tabulados esos casos, y decir también que todos los que están imputados en este momento y que guardan prisión, así sea domiciliaria, son inocentes, que él está seguro de su inocencia porque son personas honorables y que no han merecido tener esa condición, y que y que han sido perseguidos penalmente porque se trata de la familiaridad o ser hermanos, familias de Danilo Medina. Eso la gente no lo ha visto bien, y hoy piensan incluso que Danilo Medina es más corrupto de lo que pensaban antes de él decir estas palabras. Estoy contigo en que si habló para la Grey PLDista, los motivó. Ayer vi a mucha gente en las redes defendiendo, y eso está bien, eso es parte de la democracia, su obra del gobierno, pero estoy contigo también, y en eso creo que lo suscribo, en que el resto que no está dentro específicamente de esas lides, no me parece que ayer habría ganado un solo adepto fuera de los que hoy están dentro de su partido. Aquí es importante que los expresidentes de alguna manera opinen, participen, pero la hemeroteca está ahí. La hemeroteca virtual está ahí. La hemeroteca está ahí. Precisamente un artículo de nuestro compañero Abel Guzmán, cuando trabajaba para Diario Libre, cita en una entrevista, a Reinaldo Párez Pérez cuando dijo que el proyecto de ley estaba listo. Así es. El colega senador Charlie Mariotti era que lo iba a presentar el proyecto, se llegó a elaborar el proyecto, ahora lo elaboró parece que fue Flavio Darío, y yo lo corregí. Oye. Y yo elaboré las propuestas que se presentarían en la reforma. ¿Ustedes escuchan? Y dice que no se presentó por la llamada, aunque Danilo tenía... Eso, dice él, en ese momento tendría los votos, pero no había condiciones. Eso eclipsa. Lo voy a colgar en mis redes. Aquí porque vemos gente que tenemos la capacidad de retener memoria. no, y hay gente como Reinaldo Párez, que tú puedes decir que se equivocó, y muchas veces reconoció que se equivocó, pero que tenía una sola cara. Yo creo que sí. Una sola cara. Cómoda o incómoda tenía una sola. Lo que sí, y esto es importante, me gusta la idea de que todos los actores políticos importantes, trascendentes de la historia reciente y contemporánea participen. Claro, va a haber respuesta a sus participaciones. Creo que hubo temas que tocó que sí, ciertamente yo creo que se pueden analizar, como el del tema eléctrico. Habló de la sentencia 168-13, en lo que no estoy tampoco nada de acuerdo con su planteamiento sobre esa sentencia, pero quedó eclipsado todo lo que pudiera aportarse por ese punto, por las evaluaciones de su entorno y por esa falta de criticidad hacia una parte de su obra de gobierno, que me sigue dando la razón. Aquí hay gente que no sabe en el 20 por qué ganó, pero aquí hay mucha gente todavía que no sabe en el 20 tampoco por qué perdió. Llévatelo, Francis.